Bien, vamos a hablar de Comenius y vamos a explicar sus 9 reglas metódicas. Primero, antes la máquina de escribir solía ser una herramienta muy útil. Incluso había profesiones donde todo era enfocado al objetivo del buen uso de la máquina de escribir, ya que era una herramienta útil en las oficinas, incluso en secundaria era una asignatura, ¿no? Te preparaban para ello, porque era lo que tenías que saber, era lo que se utilizaba hace algunos años. De ahí que se tuviera que estudiar la mecanografía. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que se vuelve obsoleta la máquina de escribir y es reemplazada por la computadora, la laptop. Esto genera que las generaciones anteriores pues ahora tengan esa preocupación, ¿no? de tener que aprender algo nuevo, saber algo acorde a lo que es necesario saber. Y bueno, aquí tenemos 3 posibles respuestas a esta explicación. Lo que acabamos de comentar es la primera regla metódica de Comenius, que dice: debe enseñarse lo que hay que saber. Como les había comentado, en este caso el ejemplo dice: si es necesario aprender algo, eso es lo que se va a enseñar. Entonces debe enseñarse lo que hay que saber. Antes la máquina de escribir era una herramienta muy útil, por eso era importante saber mecanografía. Ahora lo que es importante saber es sobre computación, cómo son los softwares, hardwares, los diferentes sistemas operativos, ya que ahora esta es la nueva herramienta de trabajo, incluso una herramienta de interacción social. Otra manera de explicar esta regla metódica es que, por ejemplo, si tú tienes la carrera de gastronomía, tú quieres ser chef, pues tienes que saber lo que es necesario acorde a tu profesión. De nada sirve que te enseñen una coreografía de baile porque pues lo que a ti te interesa es aprender sobre platillos. Entonces, de ahí que la primera regla metódica de Comenius diga: debe enseñarse lo que hay que saber. Pasamos a la segunda regla metódica. Tenemos como ejemplo el uso de la coma. Si yo vengo como maestra y les digo: memorícense estas reglas sobre la coma, tal vez lo hagan, tal vez los alumnos lo aprendan y lo puedan resolver en una prueba escrita, pero con el tiempo tal vez se les olvide porque no fue algo significativo, no fue algo que hayan llevado a la práctica. Sería muy diferente si yo les digo: vamos a aprender las reglas del uso de la coma, pero conforme les voy diciendo cada regla, les voy diciendo cómo se aplica esa regla, cómo se usa esa regla. Como podemos ver en esta gráfica donde dice: una coma puede ser una pausa, y acto seguido muestro 2 ejemplos, ¿no? No, espere, no espere. Entonces ahí podemos ver el uso de esta regla muy particular, y así con cada una de las que se muestran en esta gráfica. Eso nos lleva a nuestra segunda pregunta sobre esta regla metódica. Bueno, aquí aparecen unas opciones sobre cuál será la regla metódica. En este caso, la segunda regla metódica es esta: lo que se enseñe debe enseñarse como cosa presente de uso determinado. Lo que les decía, una cosa muy diferente es memorizar las reglas de la coma, y otra es que conforme les voy explicando cada una, les digo cómo se usa, cómo se emplea. Por eso dice: lo que se enseña debe enseñarse como cosa presente de uso determinado. Pasamos a la tercera regla metódica de Comenius. Un ejemplo sería: tú no sabes subir un video a YouTube. Sabes hacer videos, tienes tu cuenta, pero nunca has subido un video. Temes no entenderlo, así que le preguntas a alguien que sabe y le preguntas directamente: ¿cómo puedo subir un video a YouTube? Y en lugar de que te lo diga directamente tal cual,
te dicen, no, pues es que mira, tú tienes que entrar y tienes que hacer tu cuenta y tienes que hacer un registro y tus datos personales. Te empiezan a decir una serie de cosas que no fue lo que tú preguntaste. Tú fuiste muy directo y decir, ¿cómo subo un video a YouTube? Si yo tuviera la duda sobre la cuenta, te hubiera preguntado, oye, ¿cómo puedo hacer una cuenta? ¿O cómo me registro para tener una cuenta? ¿O cómo le hago para hacer un canal en YouTube? Entonces, si la pregunta es, quiero subir un video a YouTube, ¿cómo lo hago? La enseñanza debe ir directo a eso, ¿no? Sin tanto rollo. Nuestra tercera pregunta, entonces, sería, ¿cuál será la regla metódica acorde a este ejemplo? Efectivamente, lo que se enseñe debe enseñarse directamente, sin rodeo alguno. Esta es la tercera regla metódica de Comenio y bueno, ya vimos como ejemplo lo del canal y lo del vídeo de YouTube, ¿no? Si yo quiero específicamente algo, no lo sé hacer, quiero que me lo enseñen, es enseñarlo directamente sin tanto rodeo. Es un problema por el que pasan muchos maestros de matemáticas, que por eso confunden a los alumnos, porque en lugar de enfocarse a una simple solución, la más práctica, la más directa, la más obvia, te presentan miles y miles de soluciones para un mismo problema y al final solo crean confusión, o sea, dan mucho rodeo, mucho rollo. Pasamos a la cuarta regla metódica de Comenio. El ejemplo dice así. Estamos en clase de, no sé, ciencias naturales y de repente yo como maestra les digo, muchachos, esta es una imagen del planeta Marte. El hombre tiene inquietud de algún día habitar el planeta Marte, pero ¿saben qué? Eso es imposible, no podemos vivir en Marte. A lo mejor alguien en la clase tiene la duda, a lo mejor alguien pregunta, ¿pero por qué, maestra? ¿Por qué no podemos vivir en Marte? Ay, pues ¿por qué no? Y punto. No es realmente una respuesta apropiada porque pues no aclaramos la duda y a lo mejor con el paso de los días a los alumnos se les olvida ese dato, ¿no? De que en Marte no podemos irnos a vivir. Sería diferente si yo en esa misma clase les digo, ¿saben qué, chicos? No podemos vivir en Marte por la siguiente razón. Tenemos el conocimiento de que nosotros en nuestra mayor parte como personas, como humanos, estamos conformados por agua. Es esencial para la vida, el agua. Y el agua es uno de los elementos que pasa por los tres estados de la materia, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Sólido cuando lo tenemos hecho hielo, líquida cuando la bebemos, gaseosa cuando se evapora y se convierte en una nube y se va al cielo, ¿no? El problema es que en Marte esos tres estados de la materia no se cumplen. El agua en Marte se manifiesta de una forma muy diferente a como lo hace aquí en la Tierra. Jamás pasa por el estado líquido. Si tenemos un cubo de hielo, que es el estado sólido del agua, se va directamente al estado gaseoso y no pudiéramos nosotros subsistir, no podemos llenarnos del gas del agua, que lo que es el vapor, o sea, no nos podemos hidratar con vapor, y el hielo pues sería como una roca sólida tampoco, o sea, no pudiéramos hidratarnos lamiéndolo como paleta porque pues no se derrite, no se vuelve líquido. Es como lamer una pared, vaya. Entonces, por el hecho de que el agua jamás pasa por el estado líquido en Marte, por eso no puede haber vida en Marte. A lo mejor dando esa explicación es más significativo el aprendizaje. Y vamos a ver qué regla metódica representa este ejemplo. Lo que se enseñe debe enseñarse tal y como es a saber por sus causas. Si yo voy a enseñar que en Marte no puede haber vida, tengo que decir por qué, cuál es la causa de ello. Y así se debe de hacer con cada cosa que se enseñe, debe enseñarse por sus causas. Siguiente regla metódica. Supongamos que vamos a tomar un curso de 6 meses en el cual nos van a enseñar todo sobre computación.
Y no solamente la computadora, sino otros componentes como los que vemos en la imagen, porque todos se relacionan con la computadora, que vendría siendo la herramienta principal. Sin embargo, podemos aprender también sobre el escáner, la impresora y los otros dispositivos que se pueden complementar con nuestra computadora. Pero antes de iniciar el primer día de clases, nos deberían de decir, bueno, bienvenidos, este es el curso de cómputo, está conformado de 6 unidades, la primera unidad es esta, la segunda es esta, la tercera es esta, y es todo esto lo que van a aprender. Y nos proyectan esta misma imagen que estamos viendo. Ahora, ¿esto qué representaría según Comenio? La regla metódica aquí es: lo que se ofrece al conocimiento debe presentarse primeramente de un modo general y luego por partes. Si lo hubiéramos hecho empezando por las partes, hubiera sido confuso. Es como que tengo la bicicleta de la imagen y muestro el pedal, ¿no? Entonces uno se queda, ¿y eso por qué me lo están mostrando, no? Primero tengo que mostrar la bicicleta completa y luego decir, tiene 2 ruedas, tiene 2 pedales, el asiento, 2 manubrios, la cadena, y así la podemos armar. Y así es como lo hicimos con el ejemplo del curso de computación. Lo que se enseñe o lo que se ofrece a conocimiento se debe presentar primero de un modo general y luego por partes. Pasamos a la siguiente regla metódica de Comenio. Vamos a utilizar esta misma imagen, pero es otra forma de verlo. Ya dijimos que aunque vamos a aprender todos estos componentes, empezamos con el más importante, que es la computadora o laptop. Ya que aprendemos a utilizarla, ya que dominamos todos los sistemas operativos, el Office, los programas, los softwares y las aplicaciones, entonces nos dicen, bueno, ya tenemos el uso de la computadora, ahora vamos a aprender a usar Photoshop. Para poder usar Photoshop podemos complementar la computadora con este otro elemento o herramienta, que es el escáner. Tenemos fotos muy antiguas que fueron tomadas con una cámara análoga y que queremos subir a nuestro Facebook, pero primero la tenemos que hacer digital y a lo mejor la tenemos que retocar en Photoshop. Entonces, primero tenemos nuestra computadora, ya sabemos usar el Photoshop, traemos nuestro escáner, lo conectamos, nos enseñan cómo se enciende, cuáles son los botones con los cuales podemos escanear las fotos, en fin, cómo se usa. Ya luego nos dicen que en este dispositivo flash drive es donde podemos guardar nuestra foto una vez que ya la tenemos en formato digital, para poder pues guardarla en otra computadora o subirla a nuestro Facebook, etc. Este ejemplo es otra regla metódica. Veamos qué regla metódica es. Y es esta: deben examinarse todas las partes del objeto, aun las más insignificantes, sin omitir ninguna, con expresión del orden, lugar y enlace que tienen unas con otras. En este caso, pues tuvimos que ir en orden, diciendo que empezamos con la laptop. Ya lo usamos bien, ya sabemos usar específicamente un programa que es el Photoshop. Luego nos explican que tenemos el escáner que se relaciona con la laptop y que sirve para escanear fotos en caso de que necesitemos volverlas digitales. Traemos la foto que nosotros queramos digitalizar, ¿verdad? La escaneamos y una vez escaneada la tenemos en la laptop, y si la queremos guardar en algún otro lugar para tenerlo en otra computadora tal vez, tenemos nuestro dispositivo, que según la regla metódica vendría siendo la parte más pequeña, por decirlo así, la más insignificante. Dice, deben examinarse todas las partes del objeto, aun las más insignificantes, sin omitir ninguna, con expresión del orden, lugar y enlace que tienen unas con otras. Primero la laptop, luego el escáner para escanear la foto y al final nuestra flash drive para guardarla. Pasamos al siguiente ejemplo.
Supongamos que vamos a aprender sobre reglas de acentuación y que tenemos la acentuación ortográfica y la prosódica. Y estamos hablando específicamente de las palabras agudas. Tenemos que aprender que se acentúan de manera ortográfica si terminan en vocal, en N o S, que son los ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Comezón, enredó, japonés. Otra forma de decirlo es que llevan tilde. Ya que comprendimos esto, pasamos a diferenciarlas de otras palabras que también son agudas, pero con acento prosódico, es decir, se pronuncia más, no lo escribimos, no lleva tilde. Y son las que tenemos en la tabla del lado derecho: animal, amistad, escuchar, que como no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, por eso no llevan tilde. Caso contrario, las del lado izquierdo, que sí llevan porque tienen esta regla de acentuación de la NS vocal, ¿no? Dice impresión, termina en N, 100 pies, termina en S, estudiaré, termina en vocal. Ahora, tuvimos que haber comprendido primero las agudas con tilde para luego comprender las agudas sin tilde. Y después de haber memorizado, comprendido y practicado, entonces nos enseñan otro tipo de palabras que son las graves, luego las esdrújulas y así sucesivamente. Según Comenio, la regla metódica que en este caso tenemos es: hay que detenerse en cada cosa hasta comprenderla. No podemos explicar las graves si aún no hemos comprendido el uso de las agudas. Incluso las agudas, que se clasifican en agudas con tilde y agudas sin tilde, ¿no? O sea, primero hay que comprender una para luego pasar a la otra palabra aguda y así sucesivamente. Siguiente ejemplo. Supongamos que somos los maestros de la clase de música, específicamente el instrumento a enseñar es flauta. Y tenemos a nuestros alumnos de nivel sexto de primaria, supongamos. Entonces nosotros tenemos que empezar con el instrumento, ¿no? Tenemos que mencionar las partes, aprender sobre cómo está conformado, los orificios, cuántos son, qué mano corresponde a qué orificios. La izquierda son los de arriba, la derecha son los de abajo, algunos dedos se utilizan, algunos dedos no. Ya que tuvimos este conocimiento, entonces les mostramos a nuestros alumnos el pentagrama. Les explicamos que es una forma en la que vamos a leer música. Tenemos que aprender a leer las notas musicales y les hablamos de la escala musical que tiene todas las notas, ¿no? Le explicamos al alumno que el pentagrama tiene 5 líneas, 4 espacios y que cada nota tiene una ubicación, que siempre va a tener esa ubicación en el pentagrama para ser identificada, ¿no? Y hablamos de la nota Si, que está en la tercera línea, la nota La, que está en el tercer espacio, y así sucesivamente, ¿no? Ya que ellos aprendieron a identificar las notas en el pentagrama, entonces pasamos a ubicar estas mismas notas, pero en la flauta, que como ya habían manipulado la flauta, ya sabían dónde colocar los dedos de la mano izquierda, dónde colocar los de la mano derecha, es ir relacionando entonces cada nota con cada orificio, escucharlo en el momento que soplan la flauta y así con todas las notas. Ya después les enseñamos sobre los tiempos de las notas, ¿no? Que según los tiempos es el nombre que recibe. Si es redonda, es como una O, completamente blanca, y dura 4 tiempos. Si es blanca, como la que vemos en la imagen, dura 2 tiempos, o lo que es igual, 2 segundos. Si es la nota negra, como vemos en la imagen, dura 1 tiempo. Y así sucesivamente vamos hablando sobre los tiempos, y luego, ya que comprendieron sobre los tiempos, les hablamos de las equivalencias, ¿no? De que una nota redonda de 4 tiempos equivale a 2 blancas, que son de 2 tiempos, ¿no? 2 y 2, 4. Continuamos. Una blanca que es de 2 tiempos equivale a 2 negras, que es de 1 tiempo, 1 y 1, 2.
y así sucesivamente con las equivalencias. Y al final, cuando ya dominaron todo esto, entonces ya les podemos decir, vamos a tocar una melodía, pero con el pentagrama, ¿no? Y vamos realmente a tocarla, no vamos a memorizar en la flauta la melodía, sino que vamos a leerla de notas musicales, de una partitura musical. Según esta regla metódica de Comenio, las cosas deben enseñarse sucesivamente, en cada tiempo una sola. Hubo el tiempo para hablar de la flauta y las partes que la conforman. Ya que se comprendió, pasamos a lo que sigue, porque es sucesivo, que es el pentagrama. Ya que dedicamos tiempo a hablar de las notas, su posición en el pentagrama, que tiene líneas, que tiene espacios, ya pasamos a identificar las notas en la flauta, qué nota corresponde a qué orificio, con qué dedo se cubre esa nota en la flauta. Ya luego pasamos a hablar de los tiempos de las notas, luego pasamos a hablar de las equivalencias y por último a interpretar la melodía con partitura. Es más o menos el ejemplo, podemos aplicarlo a una coreografía. Se supone que cuando uno toma clases de danza, pues cada paso, ¿verdad?, que uno realiza tiene nombre. Entonces, al momento de aprender la coreografía, se selecciona primero la canción, se escoge el ritmo, luego se va dividiendo los pasos y se enseñan primero los pasos y luego se ensaya la primera parte y luego se ensaya hasta la mitad y luego se pone el final y luego ya la ensayas toda hasta que ya domines y tengas el ritmo, ¿no? Por eso la regla dice, las cosas deben enseñarse sucesivamente, en cada tiempo una sola. Y nuestra última y novena regla metódica de Comenio. El ejemplo habla sobre la variable independiente y la variable dependiente. Tenemos que hablar sobre qué es cada una, cómo las podemos diferenciar y a través de sus diferencias tendremos un aprendizaje más preciso. Este ejemplo es esta regla metódica de aquí que nos dice: explíquense bien las diferencias de las cosas para obtener un conocimiento claro y evidente de todas. Hay muchas personas que confunden la variable dependiente con la independiente, pero si se explica a través de las diferencias que hay entre una y otra, el conocimiento puede ser claro y evidente. Es como que digamos, tenemos una hipótesis. Mi hipótesis dice que el éxito en una relación de pareja depende de la buena comunicación. Esa es mi hipótesis, a lo mejor la pongo a prueba, a lo mejor no, pero en esa hipótesis tengo dos variables. Una variable es el éxito en la relación. Mi otra variable es la buena comunicación en la relación. Y tengo que diferenciar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Repito la hipótesis. La hipótesis dice: el éxito en una relación de pareja depende de la buena comunicación. En este caso, mi variable dependiente sería el éxito en la relación de pareja, porque el éxito depende de que haya una buena comunicación. La buena comunicación está ahí, así que esa es la independiente y siempre va a estar ahí porque es independiente. La que puede que esté o puede que no esté es la otra, la de el éxito en la relación, porque depende. Por eso es dependiente, porque necesita de la otra para existir. Entonces, si analizamos las diferencias, podemos tener un conocimiento claro y evidente. Y esto ha sido todo en cuanto a las 9 reglas metódicas de Comenio.